Buenos días al grupo de Relaciones Industriales que cursan Estadística 3. El tema que vamos a conversar hoy, o les voy a platicar, es el tema de estimación. Esta información fue enviada al grupo a través de una guía didáctica. Sin embargo, lo que estoy haciendo en este instante es una representación esquemática que resumen lo básico o algunas partes de la guía que fue enviada. El primer tema que vamos a tomar en cuenta es la estimación. La estadística inferencial, dentro de sus componentes, aparte del muestreo, está la estimación. Muchas veces se desconoce la característica de una población, ya sea su media poblacional, su varianza, su desviación estándar. Entonces, el estadístico realmente hace una estimación, ya sea del valor puntual de uno de esos parámetros, o simplemente busca un intervalo donde exista una alta probabilidad que el estadístico o el valor de ese parámetro que no conozco pueda estar. Es decir, hay dos tipos de estimación. La estadística inferencial contempla dos tipos de estimación. Una que da el valor puntual, que me permite calcular el valor puntual del parámetro, y otra que me permite hallar un intervalo donde exista una alta probabilidad que se encuentre el parámetro desconocido. Recuerden que cuando yo hablo de parámetro estoy hablando de las variables que definen o caracterizan a una población, como su media poblacional, su varianza poblacional, proporción, entre otras. En nuestro caso vamos a hablar sobre la estimación puntual. Acá voy a introducir algunas letras griegas para definir algunas cosas que me interesan. Por ejemplo, para mí el estadístico lo voy a definir con la letra griega tita, con un gorrito. Esto me estará hablando, me dirá, para cuando yo vea esta simbología, estoy diciendo, bueno, este va a ser mi estimador o estadístico. Y voy a utilizar la misma variable pero sin el gorrito arriba para indicar que es el parámetro. Este parámetro, cuando yo hablo de este parámetro, estoy hablando de una variable que caracteriza a una población, como su media, su varianza, su desviación estándar, su proporción. Entonces, vamos a definir, como está en la guía, lo que es la estimación por punto o estimación por dice, un estimador puntual de un parámetro desconocido tita de una población es una función de las variables de una muestra aleatoria. Es decir, el estimador es una función de las variables aleatorias. Esto es importante porque lo que me está diciendo, bueno, si el estimador es una función de variables aleatorias, eso significa entonces que el estadístico o el estimador también es una variable aleatoria que no contiene ningún parámetro desconocido y que sirve como una aproximación del parámetro. O sea, es un estadístico que sirve como aproximación del parámetro, es lo que está diciendo. Bueno, eso es verdad. Como el estadístico es una función de variable aleatoria, eso significa que sus valores van a cambiar en función de la muestra. Si para diferentes muestras, no necesariamente debo tener el mismo valor del estadístico. Sí, para una misma muestra puedo tener diferentes tipos de estadístico o estimador para aquellos parámetros que me interesan. También es importante, cuando se está hablando de la estimación puntual, diferenciar lo que llamamos estimador de lo que llamamos valor estimado. Cuando yo hablo del estimador, estoy hablando de esta variable, es decir, estoy hablando del estadístico. Por ejemplo, veamos este caso. Supongamos que queremos conocer el salario medio de los obreros de una industria. Okay. Aquí mi parámetro desconocido es el valor promedio, es decir, cuál es el promedio del salario que tienen los trabajadores. Entonces ese sería el parámetro de la población. Es posible que la población sea muy grande y entonces para mí es mucho más rentable, o se hace más fácil utilizar una muestra. En este caso, como yo voy a encontrar el valor de la media poblacional, utilizo un estadístico. Entonces, eso para mí es lo que yo llamo estimador o estadístico.
Y cuando hablamos de valor estimado, es simplemente el valor del estadístico, que en este caso, cuando hablo de la media poblacional, que es lo que quiero estimar, utilizo el estadístico de la media muestral, que es el que más utilizado para estimar la media poblacional. Ahora bien, cuando yo encuentro este valor, es decir, de la muestra, yo encuentro este valor, entonces es el estadístico evaluado dentro de la muestra. Por lo tanto, el valor de este estadístico es lo que yo llamo valor estimado. Esas son dos cosas que hay que aprender a diferenciar. Existen muchos tipos de estimadores. Hay estimadores que son suficientes, estimadores consistentes, estimadores eficientes, también hay estimadores insesgados, que es el del que vamos a hablar. No voy a mencionar los otros estimadores porque algunos de esos estimadores necesitan saber de límites, algunos hay que saber derivadas parciales. Entonces vamos a hablar de algunos, de uno de los estimadores que es muy fácil de conseguir y que no tiene tanta dificultad matemática para poder comprenderlo. Entonces vamos a hablar de los estimadores insesgados. Entonces digamos, un estimador tita gorrito lo consideramos insesgado. O sea, yo puedo decir, este estimador es insesgado cuando el valor que yo espero de este estimador es igual al parámetro. Es decir, la esperanza de ese estadístico es igual al parámetro. Si eso es así, quiere decir que su diferencia es aproximadamente 0. Y por lo tanto, este estadístico es insesgado. Acá tenemos una regla que es muy importante tomar en cuenta, que nos dice, de los estimadores con igual varianza, aquellos insesgados serán mejores estimadores. Fíjense, de los estimadores con igual varianza, aquellos insesgados serán mejores estimadores. Es importante aclarar esto porque recuerden que en una muestra yo puedo tener infinitos estimadores. La idea es cuál será el mejor estimador. En realidad hay que ver las propiedades para ver, hay que tomar ciertas características para ver cuáles son los mejores estimadores. Sin embargo, cuando tengo esta característica de que tengo dos estimadores, por ejemplo, tengo un estimador 1, un estimador 2 o un estimador 3, si esos estimadores tienen igual varianza, pero alguno de ellos es insesgado, entonces el que mejor estima el parámetro, en este caso, es el que es insesgado. Veamos un ejemplo. Se toma una muestra aleatoria de 4 elementos, x1, x2, x3, x4. O sea, como estos elementos son desconocidos, se les llamó x1, x2, x3, x4, que pueden variar porque son aleatorios. Y queremos estimar la media poblacional μ. Bueno, yo quiero estimar entonces, ¿cuál sería el estadístico? Ellos, como los estadísticos pueden variar, en este caso, porque me está diciendo, bueno, toma dos estadísticos, uno que sea la media muestral y otro que sea la media de las muestras 2 y 3. Es decir, y quiero que prueben si los estadísticos son insesgados. Bueno, lo que hacemos es, para el caso de la media muestral, llamemos ese, mi estadístico 1 va a ser igual a la media muestral. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la esperanza o el valor promedio de ese estadístico. Y el valor promedio del estadístico va a ser igual al valor esperado de la media muestral. Pero como yo estoy hablando de el valor esperado, lo que yo realmente espero de mi estadístico es que sea igual al parámetro. En este caso, como yo estoy estimando la media poblacional, yo lo que espero es que el valor esperado de mi estadístico sea igual al de la media poblacional. Esto es por definición. De manera que yo puedo decir, bueno, como el valor esperado de mi estadístico igual a media poblacional, que es el que yo estoy estimando, yo puedo decir que este estadístico es un estadístico insesgado. Para el caso donde mi estadístico 2 es la media entre la muestra 2 y la muestra 3,
aplicamos nuevamente el valor esperado de ese estadístico y simplemente hacemos, bueno, esto va a ser igual al valor esperado de la muestra 2 más el valor esperado de la muestra 3. Pero como dije anteriormente, lo que yo espero de una variable es que sea igual al parámetro que está estimando. Por lo tanto, el valor esperado de x2 debe ser igual a la media y el valor esperado de x3 debe ser igual a la media. Si sumamos esto nos da la media. Por lo tanto, el estadístico 1 y el estadístico 2 son estimadores insesgados, ambos. Aquí hay otra regla que dice, si tienes dos estimadores, cualquiera, de tita 1, tita 3 o de un parámetro cualquiera. Recuerden que los parámetros, cuando yo hablo de los parámetros, estoy hablando de la media, de la varianza, entre otros. Y uno de ellos es insesgado, entonces escoja el insesgado. Acuérdense que si yo tengo dos estadísticos y uno es insesgado, entonces escojo ese porque es el que mejor estima. Estimadores, veamos ahora los estimadores de los parámetros más usuales. Aquí hice un resumen de los estimadores que realmente se utilizan cuando se estima el valor de un parámetro, estimadores puntuales. Entre estos estimadores puntuales está la media muestral, está la varianza muestral. Entonces, como ya han visto en cursos de estadística, saben que la media muestral es la sumatoria de los valores x sub i entre n. De manera que para estimar la media poblacional utilizo como estadístico la media muestral. Igual sucede con la varianza muestral, que esta es su expresión matemática, ¿no? Este estimador me va a estimar la varianza poblacional. Hay otros estadísticos que se usan con frecuencia, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza muestral, que es lo que llamamos en este caso la desviación estadística estándar muestral, o sea, la desviación estándar muestral. Este es un estimador que se utiliza para estimar la desviación estándar de la población y escribimos de esta manera. Sí, la desviación estándar muestral va a ser igual a la desviación estándar poblacional. Fíjense que cuando yo utilizo esta X para la desviación estándar poblacional para indicar que es con respecto a la muestra que he tomado para ello. Otro parámetro es P barra. Este P barra que tenemos acá es la proporción muestral. Y este P barra se define como un número de individuos que poseen una característica entre el total de individuos escogidos. Este estimador se utiliza para estimar en este caso, la proporción poblacional. Siguiendo con los estimadores, tenemos el estimador que definí como T, que es igual a NX. Este estimador T es para estimar el total de una población. Yo quiero estimar el total de una población, simplemente utilizo esta expresión matemática que habla de N por X barra, es decir, el número total de la población, de elementos que conforman la población, por la media muestral de esa población. Este es un estadístico que va a estimar, ¿verdad? En este caso, el total de la población. Y se escribe tau gorrito es igual a n por x barra. Y por último, tenemos este mismo estimador, pero si notan la diferencia, ya no estoy utilizando x barra, sino a la proporción muestral. Esto también, este estadístico es para estimar el total de la población. Pero la salvedad aquí es que esa población tiene una característica en particular de individuos que tienen, sí, digamos que en este caso estoy interesado en el total de una población, pero cuya población tiene una característica muy particular o una proporción muy particular, o estamos interesados en una proporción. De manera que este tau va a ser igual a n, que es el número total de elementos de la población, por la proporción de la población que tienen esa característica. Ahora veamos algunos ejercicios que tienen resuelto en la guía, pero acá es para que ustedes visualicen de una mejor manera cómo fueron planteados.
Sí, el primer ejercicio lo que me dice es, te doy una muestra de 10 elementos con diferentes valores y yo quiero que tú me estimes la media poblacional y la desviación está. Bueno, como hemos dicho, si yo quiero estimar la media poblacional, el mejor estadístico es la media muestral. Entonces, por definición, o si lo quieren ver por la fórmula 1 anterior, aplicamos el término o la fórmula de para la media muestral, como se ve aquí explicadito, es la suma de todos los valores entre el número total de valores, eso nos da 160. Luego, podemos decir que el estimador de esa media poblacional es en este caso la media muestral y es igual a 160. Para estimar la desviación estándar, simplemente utilizamos la fórmula 3 o simplemente agarramos la varianza y calculamos la raíz. Aplicando los términos matemáticos, recordando un poco que esto es simplemente la sumatoria de la diferencia de cada valor menos la media muestral. Entonces lo que hacemos es reemplazar por cada uno de los valores. Si el primer valor es 160 por la media, que es 160, el segundo valor, esto al cuadrado, el segundo valor es 170 menos la media muestral que es 160. Estos valores acá, aunque no, por ejemplo, vamos viendo, en este caso, por ejemplo, vemos que aquí esto no va a dar negativo, pero no debemos preocuparnos porque el total cuadrado y esos valores son positivos. Y luego colocamos que el total de muestras es 10 menos 1, que eso nos daría 9 y esto nos da al final 14. En conclusión, la desviación estándar poblacional, que es igual a S, que la desviación estándar muestral, es igual a 14. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, en cierta universidad se desea conocer la opinión de los estudiantes acerca de ciertas medidas que han tomado las directivas. De 120 estudiantes consultados, 90 estuvieron a favor. Estime la proporción de estudiantes que están a favor de las medidas. Bueno, aquí se ve que esta parte es muy sencilla, porque de los 120 estudiantes, 90 estuvieron a favor. Sí, estamos hablando del concepto de proporción. Aquí aplicamos simplemente la fórmula 4, recordando que la proporción, en este caso muestral, es un número de individuos que poseen una característica. En este caso estamos hablando de los 90 estudiantes que están a favor entre el total de individuos escogidos. Hemos escogido 120. Simplemente aplicamos la expresión matemática, es decir, individuos que poseen la característica, es decir, que estuvieron a favor, 90. Entre el total de individuos que fueron escogidos para eso, 120. Eso nos da una proporción del 75%. Vamos con el problema número 3. Un conjunto residencial está formado por 200 apartamentos. Una selección aleatoria de 18 apartamentos condujo a que en promedio viven 4.5 personas por apartamento. Estima el total de personas que viven en el conjunto residencial. Aquí vemos, ¿verdad?, que estamos interesados en el total de la población. El total. O sea, yo quiero saber el total de personas que viven en el conjunto residencial. En este caso, necesito un estadístico que tome en cuenta el total de la población. Pero como tengo una media poblacional, una media muestral, entonces utilizamos el estadístico TEP. Simplemente nos vamos a la fórmula 5, si lo quieren ver así como fórmula, y sería T es igual a N por X barra siendo X, el número total de la población, que en este caso serían, como hablamos de la población, estamos hablando de 200 apartamentos, porque quiero saber cuántas personas viven en esos 200 apartamentos. Entonces, la X barra, que en la media muestra me dicen que es 4.5, lo que simplemente utilizo esta expresión matemática, reemplazo los valores y me da 900. Por lo tanto, el estado de la población, es decir, el total, va a ser igual a 900. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, bueno, que en estos 200 apartamentos, que es el conjunto residencial que forman mi población, viven en todos esos apartamentos, o sea, en forma global, 900 personas. Y por último, veamos este problema. De un lote de 1000 licuadoras se escogen aleatoriamente 30 y se encontró que 2 de ellas presentaban algún tipo de maltrato. ¿Cuántas licuadoras se estima que presentan algún tipo de maltrato? Como se ve en este enunciado,
aquí estamos también interesados en conocer el total de la población. Solo que acá hay una característica muy particular porque hay cierta proporción de esa población en que estamos interesados en ver cuántas de ese total están dañados. Entonces simplemente aplico la fórmula T igual a N por P por P, en este caso P barra, porque estoy interesado en la proporción. Entonces, recuerden que N es el número total de elementos de la población, en este caso estamos hablando de 1000 licuadoras. Y PB es la proporción de esas licuadoras que están dañadas. Se tomó una muestra de 30 y se tomó una muestra de las cuales se encontraron que 2 estaban dañadas. Entonces, la proporción sería 2 entre 30. Aplicamos la expresión matemática y nos quedaría 1000, que sería el número total, por la proporción que es 2 entre 30. Eso nos hace 66.67. En pocas palabras, este T que es mi estadística, que va a estimar el total de la población, pero en base a una proporción, que es una característica particular que tiene, me es igual a 67. Aquí no puedo utilizar decimales porque no puedo hablar de 66.67 licuadoras. No. Por lo tanto, se estima que se encuentran 67 licuadoras dañadas. Bueno, eso es todo por los momentos. Cualquier duda pueden preguntar. Creo que se utilizó un lenguaje muy sencillo, muy explícito, creo que es muy entendible, pero pueden consultarme por el grupo de WhatsApp o enviar a mi correo si están interesados en aclarar algo. Y cualquier duda pueden consultármela en cualquier momento. Gracias.